Escucha usted palabra de gracia, la palabra que edifica en la piedad. Hermanos, la primera carta de Pedro en su capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hemos comenzado estos estudios, hermanos, y decíamos que estaremos viendo algunos principios bíblicos respecto de cómo es que deberíamos de tratar los conflictos. Mencionábamos que desde la entrada del pecado, la caída, en la humanidad ha habido conflicto. Adán, Eva, sus hijos, Caín, Abel, el pueblo de Israel, Saúl persiguiendo a David, el propio Absalón. En el nuevo pacto, los fariseos constantemente acechando a nuestro Señor Jesucristo. Aún entre los discípulos de nuestro amado Señor hubo diferencias, hubo conflictos. Y en las iglesias del nuevo pacto no es la diferencia. Leemos las Sagradas Escrituras y nos damos cuenta de que hubo toda clase de conflictos en los días de los apóstoles. Y leíamos una historia ficticia, entre comillas, tomada de la obra del autor Alexander Strauch sobre una iglesia que fue llamada Villalta. Y señalábamos que aún en nuestros días en las iglesias locales suele haber conflictos, suele haber diferencias, suele haber circunstancias entre los miembros de cada una de estas amadas iglesias locales. Y como dice Alexander Strauch, cito estas palabras de la lección anterior: es importante tener en mente que no hay nada malo con creyentes en desacuerdo entre sí o defendiendo sus propias creencias. De esta manera aprendemos, corregimos y orientamos nuestros pensamientos y ayudamos a otros a mejorar. El Espíritu Santo a menudo utiliza el aspecto emocional de un desacuerdo o conflicto para llamar nuestra atención, para hacer los cambios necesarios en nuestras familias, iglesias y vidas personales. El conflicto puede ayudarnos a descubrir nuestras deficiencias de carácter y corregir nuestras ideas doctrinales, definir nuestras creencias, refinar nuestros planes, crecer en sabiduría y experiencia de vida, aprender a confiar en Dios durante tiempos difíciles y profundizar nuestra vida de oración. Lo malo es que los creyentes se comporten mal y traten los conflictos de una manera indigna y antibíblica. Tristemente, tal comportamiento es muy común. Mencionamos la ocasión anterior que estaremos viendo principalmente tres principios fundamentales bíblicos. El primero de ellos lo escudriñamos la semana pasada. Cuando nosotros enfrentamos algún conflicto o tenemos algún conflicto, tenemos que recordar estos tres principios. Y el primero de ellos es: actúa en el Espíritu. Y eso es lo que estuvimos viendo la ocasión anterior. El segundo principio bíblico fundamental es: actúa en amor, que es el que estaremos viendo el día de hoy. Y el tercer principio fundamental es: actúa en humildad. Veamos entonces el día de hoy el segundo principio fundamental: actúa en amor. En primer lugar, en esta lección tenemos 6 puntos a revisar que ustedes tienen allí en sus boletines. En primer lugar, hermanos, debemos considerar que es el amor el que define cómo deberíamos actuar al enfrentar un conflicto. Repito, el amor define cómo actuar al enfrentar un conflicto. Dice el autor: la insistencia de Pablo en practicar el amor en medio del conflicto es evidente en sus relaciones con la iglesia de Corinto. Aunque los corintios se enorgullecían de su conocimiento y dones espirituales, lo que más les caracterizaba eran sus conflictos y luchas internas. Les faltaba amor y consecuentemente despedazaban la iglesia en vez de edificarla. Dividían la iglesia en vez de unirla. Estaban trastornando la obra de Dios en lugar de mejorarla. Vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 13, hermanos. Cuando el apóstol Pablo escribió a esta iglesia,
Él les señaló que el amor era indispensable para todo lo que hacían o decían. El capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, hermanos, no es un poema acerca del amor conyugal. Es una exhortación de parte del apóstol Pablo a una iglesia a vivir y practicar el amor en medio de su propio contexto. Dice un autor, Pablo está escribiendo a una iglesia en conflicto y debemos entender su mensaje en ese contexto. Veamos los primeros 7 versículos de este capítulo 13. Todos conocemos este pasaje de las Escrituras, hermanos. Y a menudo podemos leerlo y pensar que se nos está hablando acerca del amor que nos debemos los esposos. Pero recordemos el contexto en el que estas palabras fueron escritas, hermanos. Veíamos la semana anterior las diferencias, la gran cantidad de conflictos, situaciones, dificultades que había en esta iglesia local, hermanos. Y en ese contexto es que Pablo dice lo siguiente, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y después los siguientes versículos, del 4 al 7, Pablo ofrece ciertas características acerca de esta clase de amor, del amor del cual él está hablando. El amor, dice en primer lugar, es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta es la clase de amor que el apóstol Pablo está exhortando a esta iglesia a practicar. No un amor mundano, no un amor meramente emocional, no un amor meramente sentimental, sino el amor divino, el amor que nos es dado por el Dios eterno, por el Dios soberano. Esta clase de amor, un amor sobrenatural que mora en la vida de todos y cada uno de los cristianos, hermanos. Ahora, no vamos a escudriñar detenidamente este texto, pero solamente déjeme comentar estas dos cosas. Este pasaje no solo define de manera particular la forma en la que debemos actuar cuando enfrentamos algún conflicto, sino también la manera en la que no deberíamos comportarnos al enfrentar algún conflicto. Y es que en primera instancia Pablo señala 2 cualidades positivas del amor. Nos dice en el versículo 4 que este es sufrido y benigno. Esa palabra sufrido la vamos a ver un poco más adelante. Pero en segunda instancia, en segundo lugar, Pablo está censurando, está señalando 8 vicios que son completamente opuestos a este amor. Y es entonces que dice que esta clase de amor no debería tener envidia, no debería de ser jactancioso, no debería de ser vanidoso, no debería de hacer absolutamente nada indebido, no debería de buscar lo suyo, no debería irritarse, ni guardar rencor, ni gozarse de cualquier injusticia. Esta es la clase de amor que el apóstol Pablo está señalando que deberíamos de practicar, particularmente cuando hay algún tipo de conflicto. Cada uno de estos vicios, dice el autor, expresa el egocentrismo pecaminoso que crea e inflama el conflicto y destruye las relaciones. Estos pecados son obra de la carne y dominaron a la iglesia en Corinto y siguen generando conflictos en las iglesias y en las vidas de los cristianos de hoy. Cuando actuamos contrario a esta clase de amor, hermanos, estamos actuando en la carne. En la epístola de Santiago se nos confirma que cuando actuamos de esta forma contraria al amor, en realidad estamos actuando en función de nuestros deseos egoístas. Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, dice Santiago, las cuales combaten en vuestros miembros?
codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ahora, hermanos, recordemos el contexto de la iglesia primitiva. Pensemos por un momento en la iglesia de Corinto. En aquellos días, hermanos, había una amplia amalgama de personas de toda clase en esas iglesias. Había esclavos y había libres. Había ricos y había pobres. Había gente culta y gente inculta. Había judíos y había gentiles. Y todos ellos, hermanos, debían aprender a vivir en unidad a la luz de su nueva y verdadera identidad, es decir, como hermanos en Cristo. Y la única forma en la que esto era posible, hermanos, es por medio de este amor. Un amor abnegado, producido por la obra del Espíritu Santo, hermanos. Dice un autor, este amor y solo este amor es lo suficientemente fuerte como para mantener unida una congregación de individuos tan dispares. Hermanos, esa era la realidad de esos días y es la realidad de nuestros días. Habemos aquí diferentes tipos de personas, de diferentes pensamientos en un sentido. Todos y cada uno de nosotros distintos. Pero somos llamados a aprender a vivir en unidad a la luz de lo que ahora somos en Cristo, hermanos. Hijos de Dios. Y esto solamente es posible a través de esta clase de amor. Este amor abnegado que el Espíritu Santo produce en todos y cada uno de nosotros. Por lo que, resumiendo este primer punto, o concluyendo este primer punto, hemos de ser conscientes de la importancia de este elemento al momento de enfrentar algún conflicto, hermanos. Primera de Corintios 13, versículos 4 al 7, debería definir la forma en la que nosotros hemos de conducirnos y sobre todo o particularmente cuando hay alguna dificultad. Así que, hermanos, la ocasión anterior hacía este llamado. Hermano, cuando estás enfrentando algún conflicto, no solo dentro de la iglesia local, en tu propio hogar, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos e hijas, detente a pensar, ¿estoy actuando en el Espíritu Santo? ¿Estoy manifestando el fruto del Espíritu de Gálatas capítulo 5? Pero no solamente eso, ahora llevas de tarea también el meditar y detenerte por un momento. ¿Estoy actuando en el amor a la luz de 1 de Corintios 13, 4 al 7? ¿Es mi actitud conforme a lo que se censura en este pasaje de las Sagradas Escrituras? El amor, entonces, define cómo actuar al enfrentar conflicto. Punto número 2 de nuestra lección, hermanos. El amor no busca venganza por los agravios sufridos. Una vez más, el amor no busca venganza por los agravios sufridos. El autor de esta obra menciona que existen tribus que llevan a cabo una práctica llamada o conocida como lancear, por la palabra lanzas. Cuando alguno de sus miembros sufre un agravio de parte de otra tribu, el miembro agraviado o cualquiera de sus compañeros están obligados a tomar venganza. El no hacerlo es considerado como un signo de debilidad y aún vergüenza. Esta práctica en estas tribus provoca que a menudo exista un derramamiento de sangre que parece nunca terminar. Y cito unas palabras. Los cristianos de hoy, en medio de nuestros conflictos, no nos tiramos lanzas, pero igual nos lanceamos. Y lo hacemos bastante por medio de palabras cortantes, ásperas, miradas furiosas. Y sin embargo, hermanos, Jesús enseñó y vivió por el principio de no revancha, es decir, sin represalias. Vayamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23.
Pedro desde el versículo 21 está señalando el padecimiento de Cristo por causa nuestra y dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, dice el apóstol Pedro, no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así es como vivió nuestro Señor Jesucristo. Y un comentarista señala, el silencio de Jesús en medio del sufrimiento es la evidencia más notable de su espíritu de no revancha, ya que el deseo de venganza puede llegar a ser casi insoportable cuando hay algún tipo de maltrato en contra nuestra. Pero la palabra nos exhorta a nosotros a seguir el ejemplo de Jesucristo. Un poco más adelante, capítulo 3, en esa carta de Pedro, versículos 8 y 9, el apóstol nos exhorta diciéndonos, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, dice el apóstol Pedro, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. No solo Pedro nos exhortó a vivir así, aún Pablo el apóstol. Vayamos a la carta a los Romanos, capítulo 12. Versículo 17. El apóstol dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Cito a un autor, cuando alguien nos insulta, no debemos devolver el insulto. Cuando somos maldecidos, no debemos maldecir de vuelta. Al ser tratados maliciosamente, no debemos desquitarnos. Hemos de ser diferentes de aquellos que nos hacen mal. En lugar de devolver mal por mal, debemos andar en amor y no llegar a ser como nuestros enemigos o como aquellos con quienes tenemos algún conflicto. El amor desea reconciliar y reparar las relaciones. Deja las injusticias pasadas en las manos de Dios. Observe lo que dice el versículo 19 del mismo capítulo 12. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Las Escrituras entonces nos llaman a nosotros, a los cristianos, a no actuar en represalias, a no tratar de tomar algún tipo de venganza en contra de aquellos que nos lastiman o nos ofenden, nos hacen daño. Más aún, la palabra de Dios no solamente nos llama a no tomar represalias, pero nos llama a hacer lo contrario, lo opuesto. Observen versículos 20 y 21 de la carta a los Romanos también. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Las Escrituras entonces nos llaman no solamente a no tomar venganza, sino a actuar haciendo bien aún a aquellos que nos hacen mal. Dice un comentario, el amor no guarda rencor. Lo leímos en 1 Corintios 13:5, lo cual significa que no mantiene un registro de las ofensas cometidas en su contra con el fin de vengarse. El amor no alimenta enemistades antiguas ni destapa viejas heridas. No se detiene obsesivamente para considerar los agravios sufridos. Hermanos, el amor está dispuesto a pedir perdón y ofrecer perdón siempre que sea necesario. El amor no busca entonces venganza por los agravios sufridos. Este es el punto 2 de nuestra lección, hermanos. Hemos visto dos cosas entonces hasta ahora. El amor define cómo actuar cuando enfrentamos algún conflicto y el amor no busca venganza por los agravios sufridos. En tercer lugar, el amor vence el mal mediante la oración, la paciencia y la amabilidad. Como cristianos, hermanos, somos llamados a actuar de una manera completamente distinta a como lo hace el mundo. El mundo
Dice un comentarista, ama la dulce melodía de la venganza, pero Dios ama la dulce melodía de la oración, la paciencia y la bondad. Jesucristo nos enseñó, hermanos, estos principios. Si vamos a Mateo capítulo 5, versículo 44, nuestro bendito y glorioso Salvador nos exhortó diciendo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Nuestro Señor Jesucristo nos llamó no solamente a no actuar en revancha o en represalias o en venganza, no solamente a procurar hacer bien a las personas que nos hacen mal, pero nos llamó a orar incluso por aquellos que nos afrentan o que nos lastiman, hermanos. Hace algunos días platicaba con un hermano que tuvo un percance en la carretera. Un camionero se le cerró y provocó que se estrellara contra la barra de contención, el muro de contención. 2 días después estaba molesto aún este hermano, enojado por este hombre que se había metido tan imprudentemente. Y yo le hice una pregunta y con eso completamente cambió su panorama. Hermano, ¿ya oraste por este hombre? Porque se detuvieron, discutieron, al final él se fue, no quiso esperar a los seguros. ¿Ya oraste por este hombre? No, hermano. ¿No crees que tal vez el Señor lo puso en tu camino para que tú, un cristiano, alguien que puede interceder ante el trono de la gracia por las almas, orases por la salvación de este hombre? ¿No has pensado que tú tenías quizá 10, 15 minutos conduciendo cuando él tal vez tenía toda la noche, todo el día conduciendo por la carretera? Orad por los que os afrentan. Bendecid a los que os maldicen, dice el Señor. Somos llamados a actuar en amor. Romanos 12, 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Cuando nosotros descuidamos este elemento, hermanos, literalmente estamos dejando a Dios fuera de nuestros conflictos y estamos haciendo las cosas independientemente de su orientación, de su gracia y de su poder. Cuando enfrentes algún conflicto, hermano, ora. Busca el rostro de Dios. Pide al Señor gracia, pide dirección, pide discernimiento. En segundo lugar, sé paciente. 1 Corintios 13, dijimos que íbamos a regresar a ese texto para ver una sola palabra. Versículo 4 dice que el amor es sufrido. ¿Qué significa esa palabra, hermanos? Esa es una palabra griega que tiene una amplia connotación. Significa longánime. ¿Y qué es la palabra longánime? Significa que aplaza la ira, que se niega a tomar represalias con ira carnal. La Biblia en Romanos capítulo 2, versículo 4 nos enseña que nuestro Dios es longánime. Longánime para con pecadores como nosotros. A menudo cuando uso ese texto para predicar el Evangelio en las calles, señalo a las personas, nuestro Dios es un Dios justo, santo, pero es sumamente longánime. Eso significa que Él está dispuesto a esperar, esperar y esperar y esperar, llamando a los pecadores al arrepentimiento una y otra vez. Y este amor, hermanos, debe ser longánime, sumamente paciente. Y es que una de las formas, hermanos, de promover la unidad dentro de una iglesia local es aprendiendo a soportarnos unos a otros en amor. Efesios 4, 2 y 3. La paciencia es la clave para conducirnos de la forma en que Pedro nos exhorta a hacerlo. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El apóstol Pablo en Colosenses 3:13 nos ofrece el parámetro para ello. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, dentro del contexto de la iglesia local a menudo va a haber diferencias entre nosotros, valga la redundancia. Vamos a tener diferencias, hemos tenido diferencias.
Pero el amor tiene que predominar entre nosotros. La paciencia tiene que ser una característica en la vida de todo cristiano. Estar dispuestos a soportar las flaquezas los unos de los otros, las debilidades de carácter de los unos y los otros, a orar los unos por los otros. A menudo la impaciencia es una de las causantes de conflictos en medio de una iglesia local. En tercer lugar, dentro de este punto, el amor vence también mediante la amabilidad. Como creyentes debemos ganar la gente con amabilidad, con toda sinceridad de corazón. Debemos bendecir a quienes nos maltratan, haciendo buenas acciones para su beneficio. Se decía de un predicador anglicano llamado Thomas Cranmer que quien le hacía un mal se convertía en un receptor de alguna bondad suya. Él tenía este principio, esta premisa. Si alguien le afectaba, si alguien lo ofendía, si alguien le causaba algún tipo de mal, ese alguien necesariamente recibiría algún favor de parte de este hombre. Invariablemente, él se había comprometido a llevar a cabo esto constantemente. Y Mateo 7:12, nuestro Señor Jesucristo nos dio la famosa regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Cristo nos mandó, hermanos, a diferencia de la premisa del mundo que dice, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Jesucristo nos exhortó, haz a los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Hay una gran diferencia entre ellos, hermanos. Se lo explicaba a mi hijo hace algunas semanas, cuando en una lección de inglés nos encontrábamos con esta regla de oro. Hay una gran diferencia. Nosotros somos llamados a actuar activa, positivamente, buscando y procurando hacer el bien a los demás, hermanos. Pero déjenme avanzar porque ahora sí el hermano me dio límite de tiempo y nos faltan 3 puntos. Punto número 4. El amor cubre multitud de pecados. Es el texto que hemos citado de 1 de Pedro 4:8, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En la iglesia, hermanos, al igual que en el mundo secular, a menudo tenemos que lidiar con personas difíciles. Cada persona es pecadora e imperfecta. Todos tenemos excentricidades y defectos de carácter. Si ante todo no nos sobrellevamos unos a otros en amor y no permitimos que el amor cubra nuestras ofensas, no podremos vivir en unidad. Solo el amor que produce el Espíritu nos da la capacidad para entender las debilidades y los problemas de los demás y para perdonar repetidamente o cubrir sus faltas. Wayne Grudem, el teólogo, señala lo siguiente respecto de este texto. Cuando el amor abunda en la comunión de cristianos, muchas ofensas pequeñas e incluso las grandes se pasan por alto y se olvidan fácilmente. Pero cuando el amor falta, cada palabra es vista como sospecha. Cada acción está sujeta a algún malentendido y hay conflicto. Puntos de suspensión para el perverso deleite de Satanás. Ahora, hermanos, para pasar al siguiente punto, es importante entender un equilibrio en esto. Somos llamados a discernir aquellos pecados que deben ser simplemente cubiertos y pasados por alto, y los que no pueden simplemente ser cubiertos de esta manera, sino que deberían ser tratados por medio de la disciplina bíblica. En este sentido, se vuelve indispensable el amor genuino ejercitado con la sabiduría de lo alto. Dice el autor, el propósito de tal disciplina, cuando llegamos a esas instancias, no es exponer o avergonzar. Nunca olvidemos eso, hermanos, sino corregir, redimir y restaurar. El amor genuino ejercitado con la sabiduría que es de lo alto discierne cuando es mejor exponer una falta y cuando conviene cubrirla. El amor genuino no muerde y come, sino que siempre busca el bien de la otra persona por encima de la vindicación personal. Seamos nada más amonestados en este punto, hermanos. Hay que ser sabios, hay que discernir. Eso es algo que se ejercita solamente a través de la palabra de Dios, de tiempo de comunión, en la presencia de nuestro Señor, por medio del consejo, la dirección
de nuestros pastores. Hay ciertas faltas que tendríamos que aprender a pasar por alto, cubrirlas en amor. Pero hay ciertos pecados que amar a nuestro hermano implicará el proceder por medio de la disciplina eclesiástica, como está determinada en el Evangelio de Mateo. Y para ello necesitamos esta sabiduría de lo alto, hermanos. No puedo dar algunas ilustraciones porque veo que ya me quedan 5 minutos. Punto número 5, hermanos. El amor se niega a sí mismo por el bien de los demás. El fundamento de la ética cristiana no es la libertad o los derechos, sino el amor costoso y abnegado que edifica al pueblo del Señor. 1 Corintios 13:5 leímos que dice acerca del amor que es uno que no busca lo suyo. Y en Romanos 13:10 se nos enseña que el amor no hace mal al prójimo. En este punto estamos hablando particularmente del contexto de la libertad cristiana. Las Escrituras, hermanos, nos señalan que los cristianos tenemos una libertad de conciencia en aquellas cosas que nos son lícitas. Sin embargo, tal libertad debemos recordar que siempre ha de estar regulada por el amor a nuestro prójimo. En Romanos capítulo 14, versículo 15, el apóstol Pablo dice: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien murió Cristo. Y en Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y en 1 Corintios 10, versículos 23 y 24, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Para Pablo, hermanos, la libertad en Cristo significaba un servicio amoroso hacia los demás que nos conduce a una verdadera abnegación. Tenemos libertad de conciencia, hermanos. Hay cosas que no son intrínsecamente pecaminosas. Podemos diferir, podemos tener diferentes perspectivas respecto a el poder visitar alguna sala de cine, por ejemplo, el escuchar algún tipo de música que no es pecaminosa necesariamente, cosas de ese tipo, hermanos, que la palabra de Dios no señala que sean pecado como tal. Y cuando tenemos algún tipo de diferencia en ese sentido los unos con los otros, el amor abnegado es lo que nos va a ayudar a resolver esas diferencias. Cuando los asuntos de conciencia, dice Alexander Strauch, personal y decisiones en cuanto al estilo de vida se convierten en un problema, el remedio del Nuevo Testamento es este amor que cuesta. Un amor que renuncia radical y voluntariamente a sus derechos y libertades por el beneficio espiritual de los demás. Pasemos al último punto para concluir, hermanos, y poder orar a tiempo como me pidieron el día de hoy. Punto número 6. Hermano, practiquemos lo que predicamos acerca del amor. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, encontramos a nuestro Señor Jesucristo con estas palabras: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. La obediencia a este mandato, hermanos, es la mejor forma de protección contra la mayoría de los conflictos. Sin embargo, debemos reconocer y confesar que es fácil hablar del amor, pero es sumamente difícil de practicarlo y sobre todo en medio del conflicto. Sin embargo, Juan nos exhortó a que amemos, no de palabra, hermanos, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tienen unas preguntas en su boletín para que podamos examinarnos y contemplar o meditar detenidamente. Y es que, hermanos, ¿de qué sirve predicar que el amor de Dios Padre está en nosotros y entre nosotros si de pronto somos hallados luchando como Satanás?
¿De qué sirve predicar que el amor no hace mal al prójimo si a menudo tratamos de destruir a nuestros semejantes con quienes estamos en desacuerdo? ¿De qué sirve predicar que el primer elemento del fruto del Espíritu Santo es el amor si a menudo nos comportamos con hostilidad y con un odio visible? ¿De qué sirve animar a otros a practicar el mandamiento nuevo de amarse unos a otros como Jesús nos amó a nosotros, si muchas veces luchamos como políticos inescrupulosos, desprovistos de integridad personal o preocupación por los adversarios? Hermanos, no se trata solo de lo que sabemos, sino también de lo que hacemos. El verdadero conocimiento es el preludio de la acción y es la obediencia a la palabra la que cuenta al final. Somos llamados a andar en amor y vencer el mal, y somos capaces de hacerlo, hermanos, pero hacerlo a través de la oración, por el poder del Espíritu Santo, mediante la guía de su palabra y nuestro compromiso firme y sólido por las verdades del Evangelio. Podemos, hermanos, podemos y debemos aprender a actuar en amor, no ocasionalmente, sino en todo momento, hermanos. Que el Señor nos ayude y nos dé gracia para vivir a la luz de este segundo principio, hermanos. Que actuemos no solamente en el Espíritu, pero que actuemos también en amor. Déjenme concluir repasando los principios para recordar. En primer lugar, entonces, al enfrentar algún conflicto, hermanos, practiquemos lo que la palabra nos enseña acerca del amor. En segundo lugar, pongamos en práctica el principio de no tomar venganza. En tercer lugar, enfrenta y supera las heridas del conflicto por medio de la oración, la paciencia y acciones de bondad. Y en cuarto y último, mantén la disposición de renunciar a tus propios derechos y libertades en Cristo cuando sea necesario a fin de lograr la edificación espiritual de los demás. Nuestro Señor Jesucristo, en el contexto de humillarse delante de sus discípulos, dijo las palabras: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Que el Señor nos dé gracia para poner en práctica todo esto, hermanos. Palabra de Gracia llega a ustedes por el aporte de individuos y organismos comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, comentarios o consejería, visite nuestra página de internet www.ibrg.mx, donde encontrará acceso a este y muchos recursos más que ponemos a su disposición para la edificación de la fe. Nuevamente le recordamos nuestra página de internet www.ibrg.mx. También encontrará gran cantidad de temas y estudios bíblicos para la edificación espiritual de su vida en el sitio web www.sacrateología.org, un sitio para la fe que busca entender. Le invitamos a conocer la Vía Clásica en www.laviaclásica.com, donde podrá descubrir muy interesantes artículos, reflexiones y cursos para la crianza y la educación cristiana en casa. Le exhortamos atentamente a escuchar nuestras transmisiones regulares en este canal por Nova Radio en www.facebook.com/Nova Radio MX, todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y los domingos por la Campesina de 10 a 11 a.m. en el 97.7 de FM en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. No olvide ver y escuchar nuestras transmisiones en vivo el último jueves de cada mes en este canal por Nova Radio en www.facebook.com/Nova Radio MX/live-videos, donde también podrá interactuar con nosotros en tiempo real. Dios les bendiga.